Ana se encontraba sentada en el salón de su casa, un lugar que antes había sido el refugio de su vida familiar, pero que ahora le resultaba tan ajeno como un lugar del que había sido expulsada. El sol entraba débilmente por las ventanas, creando sombras largas sobre los muebles y el suelo, mientras el aire parecía estancado. Todo estaba en silencio, más allá del suave sonido del ventilador que giraba sin cesar. Durante estos últimos 3 meses, la casa se había convertido en un mausoleo de recuerdos, un espacio donde el eco de la risa de Guillermo y las conversaciones nocturnas de la pareja parecían reverberar de forma extraña y dolorosa. Las paredes, en su quietud, guardaban en silencio la huella de cada gesto y cada palabra compartida. Los recuerdos de Guillermo, su esposo, todavía flotaban en el aire, atrapados entre las esquinas de la casa, como si él no hubiera partido realmente. Parecía que la casa misma le recordaba a Ana lo que había perdido. Las sillas vacías en la mesa del comedor, el cuadro de la familia que colgaba en la pared y la fotografía de su boda en la estantería, todo parecía gritar su ausencia. Pero lo que más le pesaba era la habitación vacía, la cama que compartían, que ahora estaba rodeada por el silencio más insoportable. La idea de dormir sola allí cada noche la llenaba de un vacío aún mayor. El tiempo había pasado y el luto que sentía no parecía desaparecer. Al contrario, se intensificaba a medida que los días se deslizaban en la rutina, trayendo consigo la constante sensación de que algo vital faltaba en su vida. La herida en su pecho seguía fresca, como si cada latido le recordara la tragedia que había ocurrido en un instante. El infarto fulminante de Guillermo había sido inesperado, tan abrupto, que parecía más una cruel broma del destino. ¿Cómo podía el hombre que había sido su todo, su compañero, su mejor amigo, desaparecer de esa manera? Cada día sin él era una condena silenciosa. Ana había intentado salir adelante, retomar su vida, hacer las cosas que hacía antes, pero el peso de la soledad era demasiado grande. Las mañanas que antes empezaban con el aroma cálido del café que Guillermo preparaba con tanto cariño, ahora eran simplemente un vacío abrumador. Cada rincón de la casa estaba impregnado de su ausencia. Y las noches eran aún peores. Durante esos momentos en los que la oscuridad envolvía la casa, Ana sentía vacío a su alrededor de forma tan profunda que hasta su respiración parecía más pesada. Se acostaba en la cama, extendía la mano hacia el lado vacío, y aunque no podía ver la escena, podía sentir el frío del espacio donde solía estar. La almohada que abrazaba cada noche no era lo mismo sin él. Aquel día comenzó de una manera diferente. A pesar de que el cielo estaba nublado y el viento soplaba con fuerza, algo en el aire parecía indicarle que debía hacer algo que había estado evitando desde que Guillermo se fue: visitar su tumba. Durante semanas había aplazado ese momento. No podía soportar la idea de estar en ese lugar, donde su amor se había convertido en una memoria fría y tangible, y su despedida en una realidad dolorosa. Pero hoy, algo le decía que ya no podía seguir evitando lo inevitable. Ana se levantó lentamente, como si cada movimiento fuera una batalla interna. Caminó hacia la habitación de Guillermo, donde su ropa todavía colgaba en el armario, intacta, como si esperara que él regresara. Tomó un par de guantes de lana que había dejado sobre la mesa, se los puso y, con un suspiro, se acercó al vestíbulo. El ramo de lirios blancos, que aún conservaba, era lo único que la conectaba con su esposo, con los momentos que compartieron juntos. Esos lirios, que siempre habían sido los favoritos de Guillermo, le parecían ahora el símbolo de un amor que ya no podía abrazar, pero que no quería dejar ir. Los sostuvo entre sus manos, como si pudieran devolverle algo de la paz que había perdido. Con cada paso que dio hacia la puerta, Ana sintió que el peso de sus propios sentimientos la iba invadiendo. Decidió no mirar atrás, no permitir que el dolor de su tristeza se apoderara aún más de ella. Cada movimiento era una lucha, pero tenía que hacerlo. Guillermo le había pedido una última cosa, aunque no de manera explícita: el sentimiento de que la una necesitaba, de que algo más debía ser resuelto, crecía en su interior. Caminó hacia el coche, mirando la casa vacía a su alrededor, deseando que ese día fuera como cualquier otro, pero sabiendo que no lo sería. Al conducir hacia el cementerio, el tiempo parecía detenerse. El paisaje, sombrío y gris, apenas era visible a través de los cristales empañados por la humedad. El sonido del motor era lo único que rompía el silencio de sus pensamientos. Mientras el coche avanzaba por las calles desiertas, Ana no podía dejar de pensar en lo que se encontraría al llegar. El cementerio, ese lugar que había evitado durante todo este tiempo, lo veía ahora como una escena distorsionada entre el miedo y la necesidad de sanar. Con cada giro, cada curva,
El sentimiento de desconcierto la invadía más. Sabía que al llegar allí, sus recuerdos se mezclarían con la realidad de la pérdida, que todo lo que había querido mantener intacto en su mente volvería a su vida de forma dolorosa. Y aunque intentaba prepararse, no podía evitar que el nudo en su garganta se hiciera más grande. La sensación de estar caminando hacia un final, hacia la última despedida, la acompañaba mientras avanzaba hacia el cementerio. El viento soplaba con fuerza, agitando las ramas de los árboles que se erguían en el cementerio como guardianes silenciosos de secretos olvidados. Cada ráfaga traía consigo el susurro de las hojas secas que caían lentamente al suelo, cubriendo las tumbas con un manto de nostalgia. La atmósfera pesada, casi densa, parecía cerrarse sobre Ana, envolviéndola en una sensación de tristeza profunda que le oprimía el pecho. El frío calaba sus huesos, pero no era solo el viento lo que la hacía temblar. Era la sensación de estar rodeada de historias no contadas, de vidas perdidas que ahora yacían en ese lugar, atrapadas en el olvido. Las tumbas estaban alineadas con una precisión casi militar, creando una fila interminable de lápidas que parecían murmurar historias de quienes ya no estaban. Los nombres grabados en las piedras frías eran solo sombras de lo que un día fueron. Ana se detuvo por un momento, mirando una de las tumbas cercanas. El nombre inscrito allí le recordó a un amigo de la familia, alguien a quien había querido mucho, pero ahora era solo una inscripción en una piedra. Las emociones se agolpaban en su pecho, mezclándose con la desesperación que sentía. ¿Qué haría al estar frente a la tumba de Guillermo? ¿Sería capaz de despedirse, o ese sería otro recordatorio de su dolor infinito? Cada paso que daba hacia la tumba de Guillermo la acercaba más al abismo emocional que había estado evitando. Al principio, la idea de pisar ese terreno sagrado le parecía insuperable, pero ahora, frente a ella, todo parecía inevitable. El eco de su propio caminar resonaba en el aire como un lamento lejano, como si el cementerio mismo la estuviera observando, esperando que cumpliera con una obligación que no sabía cómo afrontar. Pero fue entonces cuando algo irrumpió en su mente, algo extraño, fuera de lugar. Entre las sombras de los árboles, una figura pequeña se recortó en el horizonte. Al principio, Ana pensó que podría haber sido una sombra proyectada por el movimiento de las ramas o el reflejo de la luz que se filtraba a través de las nubes. Sin embargo, a medida que la figura se fue acercando, la sensación de que algo estaba fuera de lugar creció en su interior. Era una niña, una pequeña que caminaba con paso firme, casi inusitado en un lugar tan solitario como ese. Su rostro, aunque joven, parecía cargar con una seriedad inquietante. El cabello oscuro estaba recogido en un moño desordenado, como si el viento lo hubiera hecho deshacer sin misericordia. Su ropa era sencilla, pero desgastada por el tiempo, como si perteneciera a un mundo diferente o quizás a otro tiempo. Su presencia contrastaba con el ambiente del cementerio, que usualmente no se asociaba con la juventud ni con la vitalidad. Ana la observó con desconcierto mientras la niña avanzaba hacia ella sin vacilar. Sus pasos eran lentos, pero seguros, como si conocía perfectamente el lugar y no temiera lo que pudiera haber en él. A medida que se acercaba, Ana intentó leer la expresión en su rostro, pero la niña no parecía mostrar ninguna emoción, solo una seriedad que la hacía aún más inquietante. La pequeña se detuvo a una distancia prudente de Ana y, en un gesto casi automático, extendió el brazo hacia el frente, señalando la dirección de la tumba de Guillermo. Ana no sabía cómo reaccionar. En su mente, 1 millón de preguntas surgían a la vez, pero su cuerpo permaneció inmóvil, como si una fuerza invisible la hubiera paralizado. La niña no apartó la mirada de ella, y con una calma perturbadora, dijo, «Tu esposo quiere hablar contigo». Las palabras cayeron sobre Ana como una lluvia helada, invadiendo su mente con una fuerza que le resultó casi imposible de procesar. En un primer momento, pensó que quizás estaba soñando, que tal vez la soledad y el dolor la habían llevado a crear una visión en su mente. Pero la voz de la niña era demasiado clara, demasiado real. Su tono grave, casi etéreo, atravesó el aire frío y llegó hasta los oídos de Ana con tal intensidad que su cuerpo entero reaccionó involuntariamente. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, y su respiración se volvió más rápida, entrecortada. El miedo la envolvía, pero al mismo tiempo, algo inexplicable la impulsaba a escuchar. «¿Qué estás diciendo?», murmuró Ana, casi incapaz de articular las palabras, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Su mente luchaba por encontrar sentido en la situación, pero el desconcierto la superaba. La niña no respondió de inmediato. En lugar de ello, se dio media vuelta con una naturalidad aterradora, como si su misión estuviera clara.
Ana observó cómo la pequeña comenzaba a alejarse, su figura desvaneciéndose lentamente entre las sombras. Pero algo dentro de ella la obligó a seguirla. La niña había dicho algo que no podía ignorar. Algo dentro de su ser, una fuerza más allá de su voluntad, la instaba a ir tras ella, a seguir el camino que la niña parecía haber trazado con su dedo. El viento soplaba con más fuerza ahora, arrastrando las hojas muertas por el suelo. El sonido de las ramas agitadas llenaba el aire, pero Ana ya no escuchaba. Su mente seguía centrada en una sola idea, la conexión que la niña había mencionado. Guillermo quería hablar con ella. Pero, ¿cómo? ¿Por qué esa niña? ¿Qué significaba todo esto? El eco de sus propios pasos resonaba en el suelo mientras Ana avanzaba, empujada por una mezcla de miedo y necesidad de saber la verdad. La niña desapareció entre las sombras, pero Ana siguió caminando hacia la tumba de Guillermo, guiada por una sensación de urgencia que no podía explicarse. El aire se volvía cada vez más pesado, como si algo estuviera a punto de suceder. Y a medida que la tumba de Guillermo se acercaba, un presentimiento la invadía por completo, como si el lugar estuviera esperando algo más que su presencia. El corazón de Ana dio un vuelco. Durante un largo momento, se quedó inmóvil, mirando fijamente la tumba de Guillermo, como si sus ojos no pudieran procesar lo que acababa de suceder. Las palabras de la niña seguían retumbando en su cabeza, pero su mente no lograba conectar completamente con la realidad que se desplegaba ante ella. Pensó que tal vez se trataba de un malentendido, de un juego de la mente, o quizás la niña se había equivocado. En su dolor, en su desesperación por encontrar respuestas, cualquier explicación lógica le parecía más aceptable que la alternativa. Que Guillermo realmente estuviera allí, en ese lugar, de una manera que desbordaba todo lo que ella conocía sobre la vida y la muerte. Pero al girarse lentamente hacia la tumba de su esposo, algo completamente imposible sucedió. La visión ante ella hizo que el aire se le escapara de los pulmones, como si todo en su interior se detuviera por un segundo. A unos metros, más allá de la lápida que marcaba el final físico de Guillermo, apareció una figura. No era un reflejo, ni una sombra. Era una figura que caminaba hacia ella, pero con una cualidad etérea, casi intangible, rodeada por una ligera neblina que parecía emanar de la misma tierra. Era él, Guillermo. Su rostro era inconfundible, y, sin embargo, no lo era completamente. Aunque sus rasgos seguían siendo los de su esposo, había algo en su presencia que no encajaba con la realidad que Ana conocía. Sus ojos, esos ojos castaños que siempre brillaban con calidez y cariño, ahora tenían un brillo apagado, casi opaco, como si estuvieran bañados en tristeza infinita. La expresión en su rostro, aunque familiar, estaba distorsionada por una pena profunda que parecía envolverlo, como si estuviera atrapado en algún lugar entre la vida y la muerte, incapaz de hallar descanso. Ana se quedó paralizada, incapaz de mover un solo músculo. La visión de Guillermo era tan nítida, tan clara, que casi podía oír el sonido de sus pasos, aunque no hacía ruido alguno. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si ella hubiera sido transportada a un lugar donde las reglas del mundo físico ya no aplicaban. El aire alrededor de ella se hizo más denso, más frío, y en su pecho un nudo se apretó. El dolor, que había sido una constante desde la muerte de Guillermo, se intensificó, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, cayendo sin control sobre sus mejillas. No podía creer lo que veía. Estaba soñando, pensó por un segundo. Quizá estaba tan sumida en el dolor que su mente había creado una ilusión para darle consuelo. Pero no, lo que estaba viendo, la figura frente a ella, era demasiado real, demasiado vívida para ser solo una fantasía. El viento a su alrededor no parecía afectarlo, y la neblina que lo rodeaba no se disipaba. De repente, sin poder evitarlo, Ana dio un paso atrás, el terror inundando su cuerpo. El aire se le volvió pesado, como si cada respiración fuera un esfuerzo titánico. Y fue entonces cuando, incapaz de soportarlo más, dejó escapar un grito. Un grito que resonó en el cementerio, pero que no logró disipar el horror que la envolvía. «Guillermo, ¿eres tú?», preguntó con la voz quebrada, entre sollozos, mientras su cuerpo se tensaba por completo. Cada palabra le costaba, como si su garganta estuviera cerrada, como si una fuerza invisible la estuviera oprimiendo. No podía creer lo que estaba pasando. Su mente se debatía entre la incredulidad y el deseo desesperado de que aquello fuera verdad. Había anhelado tanto ver a Guillermo de nuevo, hablar con él, que el ver su figura frente a ella resultaba demasiado para asimilar. La figura de Guillermo no respondió,
Pero en sus ojos, esa tristeza interminable que reflejaba, habló más que 1000 palabras. Ana, incapaz de apartar la vista, luchó por comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. La sensación de que todo lo que conocía, todo lo que alguna vez creyó sobre la vida y la muerte, se estaba desmoronando ante ella, la llenó de un pánico creciente. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí?, balbuceó Ana, sus palabras apenas audibles entre los sollozos. La pregunta se desprendía de su alma, como si la necesidad de comprender todo lo que había pasado la estuviera consumiendo por dentro. Guillermo no dijo nada, pero sus ojos se fijaron en ella, cargados con una urgencia indescriptible. Aunque su imagen parecía estar desvaneciéndose, como si fuera una ilusión, su presencia seguía siendo inconfundible, tan sólida como el dolor que Ana sentía en su pecho. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y la neblina que rodeaba a Guillermo pareció disolverse un poco, dejando tras de sí una sensación de vacío. La figura de él, sin embargo, se mantenía estable, como si la tristeza que llevaba en su alma fuera lo único que lo anclaba a ese lugar. Ana, desconcertada y aterrada, extendió la mano, temerosa de tocarlo, de que todo desapareciera en un instante. No entendía lo que estaba ocurriendo, pero algo en su interior le decía que no podía dejarlo ir sin preguntar lo que tanto necesitaba saber. «Guillermo, ¿qué sucedió? ¿Por qué te fuiste tan pronto?» Su voz tembló con la fuerza de un grito reprimido durante tanto tiempo. El dolor acumulado de meses de luto, de no tener respuestas, de no poder despedirse, salió a flote en esas palabras. La figura de Guillermo se acercó un paso más, su rostro reflejando una mezcla de angustia y compasión. Ana no podía apartar la vista de él, incluso cuando parecía estar desvaneciéndose, como si la figura misma estuviera luchando por permanecer en ese mundo, atrapada entre dos realidades. «Guillermo, por favor, no te vayas», suplicó Ana, mientras las lágrimas caían incontrolablemente. En ese instante, todo lo que había perdido, todo lo que había sufrido, se acumuló en su corazón, dándole la fuerza para intentar comprender lo imposible. Guillermo dio un paso más, pero su mano desapareció antes de alcanzarla. Sin embargo, su voz, aunque lejana, se escuchó clara y fuerte en la mente de Ana, como si el aire mismo hubiera llevado su mensaje. «Mi muerte no fue natural. Me asesinaron», dijo Guillermo con una intensidad que heló la sangre de Ana. «Necesito que descubras la verdad. Haz justicia por mí». Antes de que pudiera reaccionar, la figura de Guillermo comenzó a desvanecerse, como una sombra dispersándose en la luz. El aire se enfrió aún más, y Ana se quedó allí, de pie, sola nuevamente, con su cuerpo temblando y la mente llena de preguntas que nunca imaginó que tendría que hacer. La figura de Guillermo dio un paso hacia Ana, pero algo extraño ocurrió. Su mano se deshizo en partículas de luz antes de alcanzarla, como si el aire mismo se negara a permitir el contacto físico. Fue un fenómeno tan surrealista, tan inalcanzable, que Ana apenas pudo procesarlo. En su lugar, la imagen de su esposo continuó aproximándose, pero su presencia era más etérea, como un reflejo en un espejo empañado, algo que estaba allí pero no del todo. Cada rasgo de su rostro, cada detalle que tanto le era familiar, parecía flotar en un plano diferente al de la realidad. Ana, completamente atónita, apenas pudo moverse. El miedo la tenía paralizada, y la incredulidad la ahogaba. ¿Qué estaba pasando? ¿Era esto real? Su mente se resistía a aceptar lo que estaba sucediendo, pero la figura de Guillermo estaba ante ella, más clara y presente que nunca. Su forma parecía casi humana, pero al mismo tiempo, tan distante, tan ajena a la vida que alguna vez compartieron. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y un nudo se formó en su garganta, dificultando su respiración. ¿Qué le estaba diciendo? «Me asesinaron». Esas palabras sonaban en su mente como un eco aterrador. «Mi muerte no fue natural. Me asesinaron», dijo Guillermo, con una voz que parecía arrastrar todo el peso de una angustia que nunca antes había conocido. Su tono, aunque etéreo, estaba cargado de una urgencia tan palpable que penetraba en lo más profundo de Ana. Había algo en sus palabras que la atravesaba, que le hablaba de un sufrimiento que había quedado atrapado en el tiempo y en el espacio, más allá de la muerte misma. «Necesito que descubras la verdad», continuó Guillermo, su voz temblando ligeramente, como si no tuviera fuerzas para mantener su forma, como si la revelación que estaba a punto de hacerle estuviera agotando las últimas reservas de energía que le quedaban en ese plano intermedio. «Haz justicia por mí». Ana, de pie frente a la tumba, sintió como el suelo bajo sus pies parecía desmoronarse.
El dolor que había cargado durante semanas, la herida abierta por la pérdida de Guillermo, se transformó en algo mucho más grande, más imparable. El dolor se combinó con el miedo, la desesperación y una terrible sensación de incredulidad. Sus rodillas flaquearon y, por un momento, pensó que caería al suelo. ¿Cómo era posible que Guillermo estuviera allí, hablándole desde más allá de la muerte? ¿Cómo podía estar diciendo que lo habían asesinado? El pensamiento de que alguien podría haberle hecho daño a Guillermo, su amor de toda la vida, la dejó completamente desbordada. No podía comprenderlo. ¿Quién en su sano juicio querría hacerle daño a un hombre tan amable, tan lleno de vida? Guillermo había sido el pilar sobre el que construyó su vida, el compañero que siempre estuvo a su lado, el hombre con quien compartió risas, sueños, planes y dificultades. La idea de que alguien quisiera hacerle daño, mucho menos quitarle la vida, era inimaginable. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Susurró Ana, mirando fijamente la figura que flotaba ante ella, aún sin creer lo que estaba sucediendo. La confusión se apoderó de ella, y el miedo que antes había sido solo una sensación difusa ahora la dominaba por completo. Sus piernas temblaban, sus manos, al intentar tocarlas, no sentían el calor de su propio cuerpo. El aire alrededor de ella se sentía espeso, como si la realidad misma estuviera siendo puesta a prueba. Sin embargo, la urgencia en la voz de Guillermo, esa súplica que le pedía descubrir la verdad y hacer justicia, la sacó de su aturdimiento momentáneo. Ana no entendía, no podía entender. Había estado luchando durante meses con su dolor, con la ausencia de Guillermo, con la incomprensión de su muerte repentina. Había aceptado, a regañadientes, que su vida seguiría sin él, que debía encontrar la forma de seguir adelante. Pero ahora, con esas palabras, todo lo que pensaba que sabía sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre la muerte misma, se desmoronaba ante ella. Guillermo, susurró Ana, las lágrimas volviendo a llenar sus ojos mientras se cubría el rostro con las manos. No sé por dónde empezar. ¿Cómo voy a? Pero la figura de Guillermo comenzó a desvanecerse, lentamente, como si el tiempo o el espacio le estuvieran reclamando, como si su presencia no pudiera permanecer por más tiempo. Ana extendió la mano, desesperada, intentando alcanzarlo, intentar aferrarse a lo único que le quedaba de él. Quería pedirle más, quería entender, pero las palabras se quedaban atascadas en su garganta, incapaces de salir. Guillermo, por favor, no te vayas, suplicó, con la voz quebrada por el dolor y la frustración. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué debo hacer? Pero la figura de Guillermo desapareció ante ella en un parpadeo, dejando un vacío inmenso en el aire, un silencio aún más profundo que el que había experimentado en las noches de insomnio. El viento soplaba con fuerza nuevamente, como si la tierra misma quisiera devolverle la calma. La neblina que rodeaba la tumba se disipó, y Ana se quedó allí, sola, en medio de la quietud, con el eco de las últimas palabras de Guillermo resonando en su mente. Haz justicia por mí. El tiempo parecía haberse detenido, y Ana, con el corazón completamente desbordado, se desplomó de rodillas en el suelo del cementerio. La única luz que quedaba era la de su propia desesperación, la de un amor perdido, y la de una verdad por descubrir, una verdad que ahora parecía más urgente que nunca. Antes de que Ana pudiera procesar completamente lo que acababa de vivir, la figura de la niña, que la había estado observando en silencio, se acercó lentamente. Cada paso que daba parecía resonar en el aire cargado de emociones no resueltas, como si todo el cementerio estuviera pendiente de lo que sucedería a continuación. Ana, aún tambaleante por lo que acababa de presenciar, no pudo evitar mirar fijamente a la pequeña. A pesar de la juventud evidente en su rostro, había algo en su presencia que desbordaba la normalidad. Era como si el tiempo no la hubiera tocado, como si su ser tuviera una conexión con algo mucho más antiguo, más profundo. La niña caminaba hacia ella con una calma desconcertante para alguien tan joven. Su rostro, sereno pero enigmático, no mostraba señales de miedo, preocupación o confusión. Solo una profunda certeza, como si todo lo que estaba sucediendo hubiera sido parte de un plan que ella misma había entendido mucho antes que Ana. Con una voz suave pero firme, que resonó con la seguridad de alguien mucho más grande de lo que parecía, la niña dijo, «Te ayudaré». Él me pidió que lo hiciera. Ana no pudo evitar fruncir el ceño, confundida, casi temerosa. ¿Cómo podía esta niña saber lo que acababa de suceder? ¿Cómo podía saber algo tan íntimo, tan profundo? Las palabras de Guillermo seguían ardiendo en su mente. Me asesinaron. Necesito que descubras la verdad.
¿Era posible que esta niña tuviera alguna conexión con él? ¿Cómo podría ella ayudarla a descubrir la verdad, cuando ni siquiera comprendía bien lo que había pasado? La duda y el temor se apoderaron de Ana por un momento, pero la urgencia en la voz de la niña la impulsó a seguirla. La figura de Guillermo seguía viva en su mente, y el deseo de entender, de descubrir qué había sucedido realmente, la estaba consumiendo. ¿Cómo sabes lo que ha pasado? Ana preguntó con voz temblorosa, su corazón latiendo desbocado mientras intentaba asimilar la extraña situación. No era solo el miedo lo que la movía, también estaba esa angustia por encontrar respuestas que había estado ignorando durante tanto tiempo. Había estado caminando por un mar de incertidumbre desde la muerte de Guillermo, y ahora, con la presencia de esta niña, todo parecía volverse aún más confuso, pero a la vez más urgente. La niña la miró fijamente, y en sus ojos brilló una sabiduría que no era propia de su edad. Aquella mirada parecía atravesar todo lo que Ana había conocido, todo lo que ella pensaba que era el mundo. Fue entonces cuando la niña habló nuevamente, con una calma inquietante. Yo veo lo que los demás no pueden ver. La respuesta fue tan simple, pero a la vez tan poderosa, que Ana sintió como si la tierra bajo sus pies hubiera comenzado a temblar. ¿Qué quería decir con eso? Se preguntó, mirando a la niña, que parecía completamente ajena al caos que rondaba en la mente de Ana. Los ojos de Valeria, como Ana pronto entendería, parecían contener siglos de conocimiento, siglos de experiencias que no podían ser explicadas con palabras. Era como si, a través de su mirada, ella pudiera ver más allá de lo físico, más allá de lo que la realidad permitía entender. La expresión en su rostro no era de miedo ni de sorpresa, sino una absoluta serenidad. Era como si esta niña, con su presencia tan pequeña, estuviera aquí con un propósito que trascendía todo lo que Ana conocía. Ana, desconcertada, no sabía si sentirse más aterrada o más esperanzada. ¿Por qué esta niña parecía saber tantas cosas? ¿Por qué tenía esa mirada tan profunda, como si estuviera conectada con algo más grande? Y, lo más importante, ¿cómo podía ayudarla? ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué puedes ver que yo no? Preguntó Ana, su voz aún temblorosa, mientras aferraba al último hilo de su cordura. La niña se acercó aún más, sin miedo, sin titubeos. En su rostro había una expresión decidida, como si cada palabra que saliera de sus labios estuviera cargada de un destino que no podía evitarse. Yo vi cómo él murió, respondió Valeria, con una voz tan suave pero tan certera que hizo que Ana diera un paso atrás, como si la revelación de esa simple frase la golpeara con la fuerza de un rayo. Vi lo que le hicieron, vi el sufrimiento que él vivió antes de partir, y vi su alma atrapada entre dos mundos. Necesita que tú lo liberes. Ana, paralizada por las palabras de la niña, no podía dejar de pensar en todo lo que acababa de escuchar. ¿Qué quería decir con que vio cómo él murió? ¿Acaso la niña tenía visiones del pasado, o estaba viendo algo más allá de lo que Ana podía entender? ¿Qué significaba eso de que Guillermo estaba atrapado entre dos mundos? El corazón de Ana latía con fuerza, y un frío recorrido de angustia la invadió por completo. Pero, ¿cómo? Murmuró Ana, casi incapaz de articular sus pensamientos. ¿Cómo puedo ayudarlo? ¿Qué tengo que hacer? La niña no respondió inmediatamente, pero su mirada se suavizó, y Ana vio una profunda tristeza reflejada en sus ojos, una tristeza que parecía más allá de la comprensión humana, como si, a través de su pequeño ser, estuviera cargando con el peso de algo mucho mayor que ella misma. Lo que tienes que hacer no es fácil, dijo Valeria finalmente, en un susurro que parecía flotar en el aire. Tienes que encontrar la verdad detrás de su muerte. La gente que lo rodeaba, los secretos que guardaban, todo está conectado, Ana, pero no te preocupes, yo te guiaré. Las palabras de la niña calaron hondo en Ana. Aunque no comprendía cómo ni por qué esta niña sabía todo esto, algo dentro de ella le decía que debía seguirla. La búsqueda de la verdad se había vuelto mucho más grande que su propio dolor. Ahora, por primera vez desde la muerte de Guillermo, Ana sentía que había una razón para seguir adelante, un propósito más allá del sufrimiento que la había consumido durante tanto tiempo. La niña la miró nuevamente, y Ana vio, por un breve segundo, un destello de esperanza en sus ojos, algo que parecía provenir de un lugar lejano, de un tiempo que no podía comprender. Y en ese momento, Ana supo que no estaba sola. Algo mucho más grande que ella la estaba guiando. Juntas regresaron a la mansión, cada paso de Ana resonando en el suelo frío de la casa vacía. A medida que cruzaba la entrada, una sensación de opresión la invadió. La mansión,
que antes había sido el refugio cálido donde compartían su vida, ahora parecía una cárcel de recuerdos, una tumba llena de ecos del pasado. El aire estaba pesado, como si las paredes mismas guardaran las huellas de todo lo que había sucedido allí, como si cada rincón de la casa estuviera mirando hacia ella, observando sus movimientos con una intensidad silenciosa. La luz que se filtraba a través de las ventanas parecía apagada, como si el sol mismo fuera reacio a entrar en un lugar que había perdido su brillo. Cada objeto en la casa, cada cuadro en las paredes, cada mueble, estaba impregnado de recuerdos. Ana podía ver las fotografías familiares sobre la mesa del salón, las sonrisas de tiempos más felices. Podía oír, en su mente, las risas de Guillermo, las conversaciones nocturnas que compartían junto al fuego, las caricias suaves cuando la abrazaba al final del día. Pero todo eso se desvanecía en el aire denso, reemplazado por el vacío que ahora lo ocupaba todo. El silencio en la casa era ensordecedor. Aquel silencio que se había apoderado de todos los rincones desde la partida de Guillermo parecía llenar cada espacio, como si la casa misma estuviera de luto. Ana no podía evitar la sensación de que Guillermo aún estaba allí, de alguna manera. No en cuerpo, por supuesto, pero su presencia estaba en todas partes, como si hubiera dejado una marca en las paredes, en el aire, en los muebles que aún conservaban su forma. Era como si la casa esperara pacientemente que ella descubriera la verdad, como si cada objeto estuviera a la espera de ser tocado nuevamente por sus manos, para desvelar algún misterio que aún no comprendía. Valeria la condujo hacia el despacho de Guillermo, un lugar que Ana recordaba como su santuario personal, lleno de papeles, libros y documentos. A lo largo de los años, Guillermo había convertido ese despacho en su refugio, el lugar donde se sentía más a gusto, donde pasaba largas horas trabajando en sus proyectos, haciendo llamadas y tomando decisiones. Para Ana, ese despacho siempre había sido un lugar de tranquilidad, pero ahora, al cruzar su umbral, sentía que todo había cambiado. El aire era más pesado, la quietud más densa. «Debemos encontrar algo», dijo Valeria, su voz suave pero firme. «Aquí está la clave, Ana. Aquí está la verdad que buscas». Ana sintió sin decir una palabra. El corazón le latía con fuerza mientras se acercaba al escritorio de Guillermo. Sus manos temblaban levemente mientras comenzaba a abrir los cajones, buscando entre papeles que se acumulaban, entre carpetas que nunca habían sido revisadas. La habitación, que en otro tiempo había estado llena de vida y actividad, ahora se sentía vacía, como si todo lo que estaba allí tuviera un propósito oculto que debía descubrir. Mientras revisaba los documentos, algo llamó su atención. Un sobre cerrado, colocado cuidadosamente en la parte inferior de un cajón. Al ver el sobre, su corazón dio un salto. Aunque no había ninguna indicación visible de lo que contenía, algo le dijo que ese era el objeto que había estado buscando. Su mano temblorosa lo tomó con cuidado y lo abrió, encontrando dentro un testamento. La letra de Guillermo era clara, fría y directa, como si hubiera escrito esas palabras con un propósito definido, tal vez sabiendo que algún día Ana las encontraría. Con una mezcla de miedo y curiosidad, Ana comenzó a leer las palabras escritas en el testamento. Cada frase parecía pesar más que la anterior. Guillermo había dejado instrucciones claras sobre la distribución de sus bienes, pero había algo que la sorprendió profundamente. Su propio hijo, Gabriel, quedaba excluido de la herencia. La lectura de esas palabras la dejó sin aliento. Con una letra firme, Guillermo había especificado que Gabriel no recibiría ninguna parte de la fortuna familiar. No solo eso, sino que, según el testamento, Guillermo había cuestionado abiertamente la capacidad y el carácter de su hijo, señalando que no confiaba en él ni en sus decisiones. Ana sintió una mezcla de incredulidad y dolor al leer aquellas palabras. No podía entenderlo. Gabriel, su único hijo, el joven que había sido el orgullo de Guillermo, ahora estaba completamente despojado de lo que se consideraba su legítima parte de la herencia. El testamento no dejaba lugar a dudas. Guillermo no confiaba en él. La razón detrás de esta decisión no estaba completamente clara, pero las palabras de Guillermo eran irrefutables. Gabriel había sido apartado, y eso solo podía significar que había algo profundamente roto entre padre e hijo. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? Ana susurró. Sus palabras se ahogaban en el dolor y la confusión. La lectura de esas líneas no solo la desconcertaba, sino que también despertaba un sinfín de preguntas que parecían más abrumadoras con cada segundo que pasaba. Valeria, que había estado observando en silencio, se acercó a ella. Su mirada, cargada de una comprensión profunda, parecía ver más allá de la confusión de Ana.
Es importante, dijo la niña con calma, que entiendas que esto no es solo sobre dinero. Hay algo más detrás de esto. Algo que Guillermo descubrió, algo que él sabía, algo que él quería que tú encontraras. Ana levantó la mirada, y en sus ojos brillaba una mezcla de incertidumbre y desesperación. Estaba tan atrapada en el dolor de la revelación que casi no podía comprender lo que Valeria estaba diciendo. ¿Pero qué significa todo esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Qué está pasando realmente, Valeria? La niña la miró con una seriedad que Ana no había visto antes, una seriedad que parecía sacada de un mundo que Ana aún no entendía. Hay secretos aquí, Ana, secretos que tú debes descubrir. Y Gabriel tiene algo que ver, algo que no quieres saber, pero que es crucial para entender lo que le pasó a Guillermo. Las palabras de Valeria retumbaban en la mente de Ana, y con cada revelación, la sensación de que algo mucho más grande que ella misma estaba en juego se hacía más y más real. ¿Qué secretos guardaba Guillermo? ¿Qué había sucedido realmente entre él y su hijo? ¿Y cómo encajaba Valeria en todo esto? La sensación de estar atrapada entre la verdad y la mentira comenzó a volverse abrumadora. Ana dejó el testamento sobre la mesa, su mente girando en un torbellino de pensamientos. Sabía que había dado el primer paso en un viaje que no podría detenerse. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el cuadro completo aún estaba lejos de ser claro. ¿Qué significa esto?, murmuró Ana, con el corazón acelerado, mientras sus dedos recorrían las palabras escritas en el testamento. A medida que sus ojos se deslizaban por la página, el dolor que sentía al leer aquellas palabras crecía más y más. Guillermo, su esposo, había desheredado a Gabriel, su propio hijo, por los comportamientos irresponsables que, al parecer, había mostrado en los últimos años. Cada frase del testamento parecía perforar su corazón como una aguja afilada, y la incredulidad que le envolvía solo se profundizaba. El testamento revelaba que Guillermo, al parecer, había tomado esa decisión no solo por su incapacidad para manejar el dinero y los asuntos familiares, sino por algo mucho más oscuro, algo relacionado con su actitud y comportamiento destructivo. Guillermo, en sus palabras, decía que no confiaba en la estabilidad de Gabriel, ni en su capacidad para llevar las riendas de la vida familiar. En el testamento, se dejaba claro que Guillermo no veía a su hijo como alguien digno de ser el sucesor de su legado. Lo había excluido de la herencia, sin dar espacio para dudas. Ana no podía procesarlo. La figura de Gabriel, su hijo, con el que había compartido tantos momentos, tantos sacrificios, tanto amor, ahora se desvanecía ante sus ojos, convirtiéndose en alguien completamente distinto. El hijo que había criado con tanto cariño, que siempre había sido su mayor preocupación, ahora parecía ser alguien ajeno, alguien que se había desviado de un camino del que Ana no sabía nada. El golpe emocional de leer esas palabras la dejó sin aliento, como si se le hubiera escapado el aire del pecho. La sensación de traición era insoportable. ¿Cómo era posible que Guillermo hubiera tomado una decisión tan drástica sin decirle nada? Ana nunca había tenido la más mínima sospecha de que la relación entre padre e hijo estuviera tan deteriorada. Siempre había pensado que, a pesar de las pequeñas disputas, a pesar de las diferencias generacionales, Guillermo y Gabriel compartían una relación sólida. Sin embargo, ese testamento revelaba un panorama completamente distinto, uno lleno de secretos, dudas y, quizás, conflictos de los que Ana nunca había sido consciente. ¿Por qué no me lo dijo?, pensó Ana, mirando la carta con incredulidad. Cada palabra parecía más difícil de asimilar que la anterior. ¿Cómo pudo Guillermo tomar una decisión tan importante sin hablar con ella, sin compartir sus preocupaciones? El hecho de que su hijo, Gabriel, hubiera sido completamente excluido de su legado, le cortaba el aliento. Las preguntas invadían la mente de Ana. ¿Qué había sucedido entre ellos? ¿Cómo había llegado Guillermo a sentir que Gabriel no merecía su confianza, que no merecía ni siquiera una parte de su herencia? El dolor de ver a su hijo excluido de la vida de su padre era profundo, pero aún más desconcertante era el hecho de que Guillermo nunca había hablado de esto, ni con ella ni con nadie. Él tenía secretos, secretos que ni yo conocía, susurró Ana, con la voz quebrada. Las palabras salían de su boca como una confesión amarga, como una verdad que nunca imaginó que tendría que enfrentar. Había vivido al lado de Guillermo durante tantos años, compartido su vida, sus sueños, y nunca había sospechado que detrás de esa aparente calma existieran tantos secretos no revelados. ¿Qué había pasado entre padre e hijo para que Guillermo llegara a una decisión tan drástica? Ana cerró los ojos por un momento,
buscando algún resquicio de lógica, algún indicio que le permitiera comprender la decisión de Guillermo. Pero no lo encontró. Cada página del testamento parecía más críptica que la anterior. La distancia emocional entre ella, su esposo y su hijo, que hasta ese momento había sido apenas un eco lejano, ahora se volvía algo real, algo tangible. Las dudas que había tenido sobre las discusiones entre Gabriel y Guillermo, sobre los problemas familiares que siempre parecían quedar fuera de su alcance, ahora cobraban un nuevo significado. ¿Quién podría hacerle daño a Guillermo?, pensó Ana, sintiendo que la incomodidad que sentía se convertía en algo más siniestro. ¿Qué sucedió entre ellos? ¿Fue la ruptura entre padre e hijo la clave de todo esto? De alguna manera, ¿Gabriel había estado involucrado en la muerte de su padre? La pregunta se repetía en su mente, una y otra vez, como un martillo golpeando su cerebro, haciéndola sentirse cada vez más desconcertada, más atrapada en un laberinto de incertidumbre. Ana miró el testamento una vez más, tratando de encontrar respuestas donde no había ninguna. Pero todo lo que había era silencio, el mismo silencio que había reinado en la mansión desde la muerte de Guillermo. Un silencio pesado, asfixiante, que ahora se hacía aún más opresivo al descubrir estos secretos que nunca había conocido. El testamento parecía más una sentencia que un legado, más un acta de condena que una herencia. Todo lo que Ana había creído saber sobre su familia, sobre su vida, sobre Guillermo Gabriel, se desmoronaba a su alrededor, y la casa, que una vez fue su hogar, ahora le parecía más un escenario de un crimen del que no sabía nada. Gabriel estaba atrapado en su propio laberinto de decisiones equivocadas, pero ¿hasta qué punto esos errores lo habían llevado a convertirse en alguien tan irreconocible, tan distante? Ana no podía soportarlo. La idea de que su hijo pudiera estar involucrado en algo tan grave como la muerte de su padre parecía imposible. Gabriel era su hijo, su sangre, su vida. No podía ser el culpable de lo que había sucedido. Sin embargo, el testamento de Guillermo parecía apuntar en esa dirección. Con las manos temblorosas, Ana dejó el testamento sobre la mesa. El peso de lo que acababa de descubrir la había dejado sin fuerzas. Ya no sabía si lo que había encontrado en esos papeles era una revelación que la ayudaría a sanar o una condena que la sumiría más en la oscuridad. ¿Cómo podía seguir adelante con lo que sabía ahora? ¿Cómo podía reconstruir una vida sobre secretos que ni siquiera comprendía? Valeria, que había estado observando en silencio desde el principio, se acercó lentamente a Ana. Su presencia, tan serena en medio de la tormenta emocional de Ana, parecía ofrecerle algo que ni ella misma podía entender. Era como si la niña tuviera una respuesta para todo, como si supiera lo que vendría a continuación. Lo que encontraste es solo el principio, dijo Valeria con una voz suave pero decidida. Lo que Guillermo quería que supieras va mucho más allá de esto. Ana, perdida en su dolor y en su confusión, la miró sin palabras, pero algo en sus ojos le dijo que lo que quedaba por descubrir era mucho más aterrador de lo que había imaginado. Ana había pasado días preparando su mente para la confrontación. Sabía que debía enfrentar a Gabriel, que debía preguntarle sobre lo que había descubierto en el testamento de Guillermo. La revelación de que su hijo había sido desheredado por su propio padre la había dejado rota, pero también le había dado una urgencia que no podía ignorar. Algo había cambiado entre ellos, algo que no comprendía, pero que sabía que necesitaba entender si alguna vez iba a encontrar paz. Y Gabriel, al parecer, tenía las respuestas. Los días después de descubrir el testamento fueron un torbellino de pensamientos. Cada vez que Ana miraba a Gabriel, su hijo, veía a un extraño. Aunque seguía siendo el joven al que había criado, ahora veía en él una distancia, una frialdad que no existía antes. Gabriel, que una vez fue tan cercano a su padre, ahora parecía más distante que nunca, como si la muerte de Guillermo lo hubiera sumido en una especie de resentimiento y caos interno. Ana no podía dejar de preguntarse qué había sucedido entre ellos. ¿Qué había llevado a su hijo a convertirse en alguien tan enojado y desconectado? ¿Qué le había hecho Guillermo para que lo tratara así? El día de la confrontación llegó sin previo aviso. Gabriel estaba sentado en el sofá de la sala, absorto en su teléfono móvil, como si nada en el mundo tuviera importancia. Su actitud distante y desinteresada era una máscara que Ana ya no podía ignorar. Ella entró en la habitación con paso firme, pero su corazón latía con fuerza, golpeando en su pecho como si quisiera escapar. «Gabriel», dijo Ana, su voz temblorosa pero decidida, «necesitamos hablar». Él levantó la vista brevemente, sin dejar de mover los dedos sobre la pantalla de su teléfono. «¿De qué quieres hablar ahora, mamá?» Otra de esas regañinas que nunca terminan.
Su tono fue despectivo, cargado de una frustración palpable. Ana sintió una punzada de dolor al escuchar esas palabras. Había amado a Gabriel con todo su ser, pero en ese momento lo veía como un extraño, como alguien que se había alejado de ella de una manera que no comprendía. Sabía que tenía que ser firme, que tenía que encontrar la fuerza para hacerle frente a la verdad, por muy dolorosa que fuera. «Es sobre el testamento de tu padre», dijo Ana, con voz baja, pero cargada de una seriedad que hizo que Gabriel finalmente dejara de mirar su teléfono. Su rostro se endureció al instante, y la incomodidad que llenaba la habitación fue casi palpable. Gabriel se levantó del sofá con rapidez, sus ojos llenos de ira y frustración. «¿Qué pasa con ese maldito testamento?», gruñó, lanzando el teléfono sobre la mesa como si fuera un objeto sin valor. «¿Es eso lo que viniste a reprocharme ahora?». Ana sintió como el aire se volvía pesado entre ellos. La rabia que emanaba de Gabriel era tan densa que la hizo retroceder un paso. A pesar del miedo que sentía, se obligó a mirarlo a los ojos. «¿Por qué no me lo dijiste, Gabriel?». La pregunta salió de sus labios sin pensarlo, pero las palabras parecieron golpear a Gabriel con la fuerza de un huracán. Él, antes calmado, se transformó en una bola de furia contenida. «No tienes derecho a acusarme de nada», gritó, su rostro distorsionado por la ira. «¿Por qué siempre me comparas con él? Siempre fue él el que decidió todo por mí. Yo solo quiero lo que es mío». Ana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las palabras de Gabriel, tan cargadas de odio y resentimiento, eran como un puñal que se clavaba en su pecho. Jamás había imaginado que su hijo, a que tanto había amado, pudiera decir algo tan cruel, tan lleno de rabia. En sus palabras había una herida profunda, una herida que Ana no sabía cómo curar. Gabriel, con los ojos llenos de dolor y frustración, comenzó a caminar de un lado a otro, sin poder calmarse. «¿Sabes lo que es vivir toda tu vida bajo su sombra? Siempre fue él el que me dijo qué hacer, cómo ser, cómo vivir. Nada de lo que hice estuvo bien. Nunca fue suficiente. ¿Y cuando lo perdí? ¿Qué me quedaba? Nada, nada, mamá». Ana, sorprendida por la intensidad de la reacción de Gabriel, se quedó en silencio, sin saber cómo responder. El hijo que había criado, el joven al que siempre había tratado de proteger, ahora le mostraba una cara llena de resentimiento y desesperación. Era como si todo lo que había vivido con él hubiera sido una mentira, una historia de amor que había sido reemplazada por una rabia tan profunda que no podía entender. «Pero Guillermo te quería, Gabriel», dijo Ana, su voz quebrada por el dolor. «Él siempre estuvo ahí para ti, aunque tú no lo vieras. Siempre pensó en ti, aunque no lo expresara de la manera en que tú querías». Gabriel se detuvo de golpe y la miró con furia. «No, no me hables de lo que pensaba. Lo único que me dejó fue su maldito testamento, dejándome fuera de todo. No me importaba su dinero, ni su herencia. Me importaba que él me viera por lo que realmente soy. Pero no, siempre fue él el que decidía, y yo siempre fui el hijo a que nada le salía bien». Las palabras de Gabriel fueron como una bomba, explotando con una fuerza que hizo temblar todo lo que Ana había conocido de él. La desesperación en su rostro, la rabia contenida durante años, todo eso estaba saliendo a la superficie con una intensidad que la dejó sin palabras. Ana lo miró con tristeza. «¿Entonces crees que la muerte de tu padre fue por tu culpa?», preguntó, tratando de entender. «¿Que lo que ocurrió entre ustedes fue lo que llevó a su muerte?». Gabriel, al oír esas palabras, se quedó en silencio. La rabia en su rostro no desapareció, pero su expresión se suavizó por un instante. La tensión en la habitación era palpable, como si cada palabra pronunciada fuera una daga lanzada a lo más profundo de sus corazones. «No, no lo sé», murmuró Gabriel, su voz más baja, como si por primera vez en mucho tiempo algo dentro de él estuviera dispuesto a abrirse. «Pero lo único que sé es que siempre me hizo sentir que nunca era suficiente. Y cuando murió, me quedé solo con todo este enojo que no sé cómo manejar». Ana lo miró con compasión, pero también con una tristeza profunda. «Gabriel, tienes que sanar», dijo, sus palabras llenas de desesperación. «Tienes que dejar ir todo ese odio. No importa lo que Guillermo haya hecho o no haya hecho. Tú eres quien decide cómo vivir con eso». La mirada de Gabriel se suavizó ligeramente, pero la rabia seguía ahí, profundamente arraigada en su ser. Ana comprendió que, aunque el amor de madre seguía ahí, el dolor de ver a su hijo convertido en alguien que no reconocía estaba mucho más allá de lo que pensaba. La batalla que ahora enfrentaba no era solo por la verdad detrás de la muerte de Guillermo, sino por salvar a su hijo de la oscuridad que lo estaba consumiendo.
La confrontación había comenzado, pero aún no había terminado. La verdad estaba empezando a salir a la luz, pero con ella también venían las heridas que se habían ocultado durante años. Ana sabía que lo peor aún estaba por llegar. Finalmente, el aire en la habitación se volvió irrespirable. La tensión había alcanzado su punto máximo, y Ana sabía que la conversación había llegado a un punto de no retorno. Gabriel, con su rostro deformado por la furia y el dolor, parecía estar al borde del colapso, su respiración agitada, sus ojos desorbitados. La rabia que había estado acumulando durante años, el resentimiento hacia su padre, la sensación de injusticia que lo había consumido, ahora se desbordaban de él con una fuerza incontrolable. Ana, que había intentado mantener la calma, sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Las palabras de Gabriel, cargadas de angustia y desesperación, golpearon su corazón como una tormenta. En ese momento, todo lo que pensaba que sabía sobre su hijo, sobre su familia, sobre lo que había ocurrido en los últimos meses, se desvaneció en un torbellino de horror y confusión. De repente, con una explosión de desesperación, Gabriel rompió el silencio de la habitación. Sus palabras, que salieron de su boca con una mezcla de miedo y furia, resonaron en el aire como una sentencia irrevocable. «Lo maté. Lo hice porque quería quedarme con todo», dijo Gabriel, su voz quebrada por el dolor y el arrepentimiento, pero también por la rabia que aún lo mantenía prisionero. Sus ojos, que antes estaban llenos de ira, ahora reflejaban una tristeza infinita, una desesperación que parecía no tener fin. Él iba a quitarme todo lo que tenía. No pude permitirlo. Ana, atónita y completamente desbordada por lo que acababa de escuchar, retrocedió unos pasos, como si el aire ya no pudiera sostenerla. Las palabras de Gabriel se quedaron flotando en el aire, como una bomba de tiempo que había explotado en su rostro. «Lo maté». Esas palabras retumbaban en su mente con una claridad cruel, destrozando toda la estructura de su realidad. Gabriel, su propio hijo, el joven que había criado con tanto amor, ahora había revelado el peor de los secretos. La confusión, el miedo y el dolor se entrelazaron en su pecho, oprimiéndola, hasta que no pudo respirar. «No, no, no puede ser», murmuró Ana, sin poder procesar lo que estaba escuchando. La incredulidad la invadió por completo. Estaba allí, frente a su hijo, pero ese hombre que tenía frente a ella no era el Gabriel que ella conocía. La violencia, la desesperación, la culpa, todo eso estaba en sus palabras, en su mirada. Gabriel había matado a su padre, no por un accidente, ni por una pelea cualquiera, sino por dinero, por poder, por la codicia que había estado acumulándose en su corazón durante tanto tiempo. Gabriel, ¿cómo? Ana intentó articular una pregunta, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. No podía entenderlo, no podía aceptar lo que estaba oyendo. El hijo que había criado, que había visto crecer, que había amado con todo su ser, ahora estaba frente a ella, confesando el crimen más terrible. El mundo de Ana se desmoronó en un instante. Todo lo que había creído sobre su hijo, sobre su familia, sobre Guillermo, ahora parecía ser una mentira. Gabriel, al ver la expresión de horror y dolor en el rostro de su madre, pareció perder el control por completo. Sus manos temblaban, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz seguía siendo firme, casi desesperada. No pude dejar que lo hiciera. No podía permitir que me dejara sin nada. Todo lo que he hecho en mi vida, todas las decisiones que tomé, él siempre me controló. Siempre fue quien decidió. Siempre fue quien me dijo lo que tenía que hacer. Yo solo quería ser libre, mamá. Quería que me dejara en paz. Quería ser el dueño de mi vida, de mi destino. Ana, con el corazón destrozado, intentó acercarse a él, pero el miedo y el dolor la mantenían distante, atrapada en una burbuja de incredulidad. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había sido posible que Gabriel, su hijo, llegara tan lejos, tan perdido, tan roto por dentro? ¿Qué había sucedido entre él y Guillermo para que todo se desmoronara de esa manera? ¿Y cómo? ¿Cómo lo hiciste, Gabriel? ¿Cómo pudiste llegar tan lejos? La voz de Ana era apenas un susurro, como si estuviera tratando de comprender el abismo en el que se encontraba. Gabriel, mirando al suelo, tembló ligeramente. Su confesión había sacudido los cimientos de su propio ser, pero ahora ya no podía volver atrás. Fue esa noche. Comenzó a decir, su voz quebrada, como si cada palabra fuera un peso que le caía sobre el alma. Lo vi, mamá. Vi cómo Guillermo ya no confiaba en mí, cómo me trataba como si fuera un niño, cómo quería desheredarme. Sabía que iba a hacerlo.
Siempre me decía que no estaba a la altura, que no era lo que él esperaba. Y esa noche, cuando llegué a su despacho, lo vi tan tranquilo, tan seguro de lo que iba a hacer. Yo no podía dejar que lo hiciera. No podía permitir que me dejara fuera de su vida, fuera de todo lo que me había prometido. Yo lo empujé. Fue un accidente, pero el dolor, la furia, todo lo que sentía, lo hizo peor. Lo vi caer, mamá. Lo vi caer y no hice nada para detenerlo. Ana no podía soportar más. Las lágrimas brotaron de sus ojos, cayendo como un río incontrolable. Su hijo, el joven que había criado con amor, había sido capaz de matar a su propio padre por dinero, por poder. La verdad era tan devastadora, tan aplastante, que sentía que el mundo entero se estaba desmoronando a su alrededor. ¿Cómo pudiste, Gabriel? ¿Cómo pudiste? Ana sollozó, temblando de dolor, mientras su corazón se rompía en 1000 pedazos. Gabriel levantó la vista, con los ojos llenos de arrepentimiento, de una angustia tan profunda que no podía ocultarse. Lo sé, mamá, lo sé, y cada día me siento más lejos de poder perdonarme. Pero lo hice, y no sé cómo lo voy a vivir. Me siento atrapado, perdido, y ahora, todo lo que quiero es que me perdones. Ana lo miró, desconcertada, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su amor por él se desvanecía en la oscuridad de lo que había hecho. El hijo al que había dado la vida, al que había criado con sacrificios, ahora le estaba pidiendo perdón por algo tan grande, tan irreversible, que parecía que nunca podría perdonarlo. La habitación se llenó de un silencio profundo, uno que no podía ser roto por ninguna palabra. Gabriel había confesado, y Ana sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser lo mismo. El aire en la habitación era tenso, cargado de emociones crudas y no resueltas. Gabriel, consumido por la rabia y la desesperación, avanzó hacia Ana con un gesto amenazante. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de furia y angustia, mientras sus manos temblaban de la ira contenida que había mantenido durante tanto tiempo. La confesión que acababa de hacerle, la revelación de que había matado a su propio padre, parecía haberlo despojado de cualquier rastro de control o racionalidad. Ana lo miraba, paralizada, sin saber cómo reaccionar. Sabía que la situación se había desbordado, que la verdad de lo que había sucedido entre él y Guillermo estaba más allá de cualquier explicación razonable, pero no estaba preparada para enfrentar la furia de su propio hijo de esa manera. Gabriel, con el rostro retorcido por la frustración, levantó una mano como si fuera a golpearla, su furia dirigida hacia ella, como si la culpa de todo lo que había ocurrido recayera en su madre. «Todo esto es tu culpa, mamá», gritó, su voz desgarrada por el dolor y el odio que sentía hacia sí mismo, pero también hacia todo lo que había llevado a esta situación. «Tú nunca me entendiste, nunca me apoyaste, solo me comparaste con él. Me hiciste sentir que nunca sería suficiente». Ana dio un paso atrás, el miedo y el dolor marcando cada movimiento que hacía. No era la rabia de Gabriel lo que la aterraba tanto, sino el hecho de que su hijo, el hombre al que había criado, parecía estar perdiendo el control por completo, como si su humanidad se desvaneciera ante sus ojos. La distancia emocional que había sentido entre ellos durante los últimos meses se materializaba ahora en su comportamiento, como una barrera infranqueable que separaba a madre e hijo de una manera que no había imaginado. En ese momento crítico, cuando Gabriel estaba a punto de lanzarse hacia ella, una figura pequeña e inesperada apareció en la escena. Valeria, la niña que había estado con Ana desde el principio, intervino con una rapidez y una fuerza sorprendentes. Con una precisión que Ana no hubiera esperado de alguien tan joven, Valeria se lanzó hacia Gabriel y lo empujó con una fuerza impresionante, suficiente para derribarlo al suelo. La pequeña, que había estado observando la escena en silencio hasta ese momento, ahora se erguía con una autoridad que desbordaba su apariencia infantil. «¡Detente!», ordenó Valeria con una firmeza que no dejaba lugar a dudas, su voz resonando con una energía tan potente que hizo que Gabriel, atónito, cayera al suelo de espaldas. La niña, sin mostrar ninguna señal de temor, mantuvo a Gabriel inmovilizado con una presión sorprendente, sus manos firmemente sujetando su cuerpo, como si tuviera una fuerza interna que no correspondía a su tamaño. Ana, aún en shock por la rapidez con la que todo se había desarrollado, se quedó observando en estado de aturdimiento. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña pudiera someter a su hijo, un joven de casi 20 años, con tal facilidad? La imagen de Valeria, firme y decidida, contrastaba con la violencia de Gabriel, y por un momento, Ana sintió que su mente no podía comprender lo que estaba sucediendo.
Pero sabía que, aunque la niña estuviera protegiéndola, la situación seguía siendo peligrosa y debía hacer algo. «Valeria», susurró Ana, su voz quebrada, mientras miraba a la niña que mantenía a Gabriel inmovilizado en el suelo. «¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Quién eres realmente?» Valeria no respondió inmediatamente, pero Ana pudo ver en su rostro la calma que la niña emanaba. No era miedo lo que sentía, sino una comprensión profunda de lo que estaba ocurriendo. Finalmente, Valeria levantó la cabeza y miró a Ana con unos ojos que reflejaban una sabiduría mucho más allá de su edad. «Él necesita ser detenido, Ana. Él no está en control de sí mismo. Lo que hizo no tiene justificación, pero está perdido. No puede seguir así», dijo Valeria, su tono sereno pero lleno de una autoridad que dejó claro que no había lugar para la duda. Ana, aún abrumada, se dio cuenta de que Valeria tenía razón. Gabriel, en su arrebato de furia y desesperación, había cruzado una línea de no retorno. La gravedad de lo que había hecho, de lo que había confesado, ya no podía ignorarse. A pesar de todo el dolor que sentía, sabía que debía actuar, por su bien, por el de Gabriel y por el de la memoria de Guillermo. Con las manos temblorosas, Ana sacó su teléfono móvil y, con la voz quebrada, marcó el número de la policía. «Por favor, envíen ayuda», dijo con urgencia, su voz apenas audible entre los sollozos. «Mi hijo ha confesado haber matado a su padre. Necesitamos que vengan rápido. Estoy asustada». La llamada fue breve, pero en ese momento, todo lo que Ana sentía se condensó en un solo pensamiento. La justicia debía hacerse, aunque el costo fuera más alto de lo que jamás imaginó. No podía seguir ignorando la verdad, por dolorosa que fuera. Gabriel, su hijo, debía enfrentarse a las consecuencias de sus actos, y aunque el corazón de Ana se rompía en pedazos, sabía que esta era la única forma de que ambos pudieran seguir adelante. Gabriel, aún en el suelo, luchaba por soltarse de la presión que Valeria ejercía sobre él. La furia en su rostro había comenzado a desvanecerse, reemplazada por una mezcla de miedo y arrepentimiento. No quería hacerle daño. No quería. Solo quería que me dejara algo, gritaba, su voz ahora llena de desesperación. Ana lo miró, su corazón dividido entre el amor que aún sentía por él y la verdad que había emergido de manera brutal. «Gabriel», susurró, «lo que hiciste es irreversible, pero debes pagar por ello. Debes enfrentarte a las consecuencias». El sonido de las sirenas comenzó a llenar la distancia, acercándose rápidamente a la mansión. Gabriel, al escuchar el sonido de la policía, comenzó a calmarse, y Valeria lo dejó ir, sin mostrar signos de miedo o cansancio. Ana, sintiendo una mezcla de alivio y agonía, miró a la niña, que, aunque parecía tan frágil, había sido su salvadora en ese momento. «Gracias, Valeria», dijo Ana, con la voz quebrada pero llena de gratitud. «No sé qué habría hecho sin ti». La niña la miró con una leve sonrisa, y sin decir una palabra más, se alejó para darle espacio a las autoridades. Mientras las luces de la policía iluminaban el exterior de la mansión, Ana se dio cuenta de que la vida que había conocido había cambiado para siempre. La justicia, aunque dolorosa, debía ser hecha, y con ello comenzaba un nuevo capítulo para ella y para Gabriel. Uno que ninguno de los dos habría elegido, pero que ahora debían enfrentar juntos. Con Gabriel arrestado, el peso sobre los hombros de Ana, aunque aún presente, comenzó a aligerarse. El proceso de confrontación, el dolor de las revelaciones y las lágrimas que había derramado en los últimos días, todo parecía haber alcanzado su fin. Gabriel, su hijo, el hombre que había criado con tanto amor y sacrificio, ahora debía enfrentar las consecuencias de sus actos. Y aunque Ana sabía que el camino hacia la sanación sería largo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había dado un paso necesario hacia adelante. Esa tarde, después de la tormenta emocional que había azotado su vida, Ana decidió regresar al lugar donde todo había comenzado. El cementerio. Ese espacio que tantas veces había temido visitar, ahora era el único sitio donde sentía que podía encontrar algo de paz. Los recuerdos de Guillermo, las palabras de su esposo, seguían resonando en su mente. Pero había una verdad que finalmente se había revelado. La muerte de Guillermo ya no era solo un vacío insondable, sino un rompecabezas cuyos pedazos finalmente comenzaban a encajar. Al llegar al cementerio, Ana caminó lentamente por los senderos solitarios, rodeada de las tumbas que guardaban tantas historias, tantas vidas. Pero en su corazón solo había una, la de Guillermo, el amor de su vida.
Cada paso hacia la tumba de él era como una despedida definitiva, un adiós que se había tardado demasiado en llegar. Sin embargo, también había una sensación de cierre, de algo que había quedado resuelto, aunque el dolor permaneciera. Cuando llegó frente a la tumba de Guillermo, Ana se arrodilló, como lo había hecho tantas veces antes, pero esta vez algo en su interior se sentía diferente. Era como si, después de tantos años de dolor, finalmente pudiera permitir que su alma se despejara, aunque solo fuera un poco. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas pero profundas. La tristeza que sentía por todo lo que había ocurrido, por la pérdida de su esposo, por el sufrimiento de su hijo, y por la verdad que acababa de descubrir, la abrumaba. Sin embargo, también había una sensación de alivio, una ligera brisa de liberación. «He cumplido tu último deseo, Guillermo», susurró Ana, mientras las lágrimas caían libremente sobre la fría piedra de la tumba. La verdad ha salido a la luz. Esas palabras fueron las últimas que pronunció antes de quedar sumida en un silencio profundo. La sensación de haber hecho lo correcto, de haber enfrentado la verdad y haberlo hecho por Guillermo, la invadió con una quietud extraña. Por fin, después de todo el dolor, todo el sufrimiento que había experimentado, sentía que estaba honrando la memoria de su esposo de la única manera que podía, enfrentando las sombras que se habían mantenido ocultas durante tanto tiempo. Fue entonces cuando, como un susurro en el viento, algo inesperado ocurrió. El aire que rodeaba a Ana pareció moverse, como si una brisa suave, pero firme, la acariciara. Levantó la vista, desconcertada, y allí, frente a ella, apareció la figura de Guillermo. Esta vez, su presencia era diferente. No había la angustia ni la tristeza que había estado presente en la primera aparición. En su rostro, ahora se reflejaba una paz serena, como si finalmente hubiera encontrado el descanso que tanto había buscado. Guillermo, o lo que quedaba de él en ese plano entre la vida y la muerte, estaba allí, pero no de la manera en que Ana lo había visto antes. Su rostro estaba tranquilo, sin el brillo apagado que había tenido en su primer encuentro. Parecía liberado. Ana, sin palabras, lo miró fijamente. El dolor que había sentido en su corazón, la desesperación por su muerte, el sufrimiento de no haber tenido respuestas, se desvaneció momentáneamente, reemplazado por una calma profunda. Guillermo la miraba con esa misma expresión que ella había amado durante tantos años, la de un hombre que se preocupaba por ella, que la entendía, que la había querido. Ahora, sin las sombras de la desesperación, su mirada estaba llena de una serenidad que Ana había deseado tanto. «Guillermo», susurró Ana, las palabras apenas formándose en su garganta. «Te he fallado. No supe ver lo que realmente sucedía». Guillermo hizo un gesto con la mano, casi como si entendiera el dolor que ella sentía. «No me fallaste, Ana», dijo, su voz suave y llena de una calma que Ana nunca había escuchado antes. «Lo hiciste lo mejor que pudiste. Nadie puede cambiar el pasado. Lo que importa es que encontraste la verdad. Ya está todo en paz». Ana cerró los ojos, dejando que las palabras de Guillermo se filtraran en su corazón. El dolor que había estado arrastrando por tanto tiempo comenzó a desvanecerse, como si el aire que rodeaba la tumba de Guillermo hubiera limpiado también las heridas de su alma. No todo estaba resuelto, pero algo en su interior se sintió más ligero, más libre. «¿Ahora podrás descansar?», preguntó Ana, su voz quebrada, llena de una mezcla de tristeza y esperanza. Guillermo asintió lentamente, la expresión de su rostro suave, como si su alma, finalmente, hubiera encontrado la paz que tanto necesitaba. «Sí, Ana», respondió. «Ahora puedo descansar, porque sé que la verdad está en tus manos, y tú sabrás qué hacer con ella. Has hecho lo que tenías que hacer». Una brisa ligera, casi imperceptible, movió las hojas de los árboles cercanos, y Ana sintió que una última despedida se llevaba todas las sombras que la habían rodeado. No era un adiós definitivo, sino una liberación silenciosa, una reconciliación entre ella, Guillermo, y todo lo que había quedado atrás. La figura de Guillermo comenzó a desvanecerse lentamente, como si se deshiciera en el aire, regresando al lugar a que pertenecía. Pero antes de desaparecer por completo, giró hacia Ana y le dedicó una última mirada, una mirada llena de gratitud y paz. «Cuídate, Ana, y cuídalo a él también», dijo, su voz desvaneciéndose como un susurro. Ana permaneció allí, arrodillada frente a la tumba de Guillermo, con los ojos cerrados y las lágrimas cayendo sin cesar. Pero ahora, sus lágrimas no eran solo de dolor, eran de liberación, de despedida,
de aceptación. Cuando finalmente se levantó, se sintió más fuerte. Sabía que su vida seguiría adelante, aunque no fuera fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía la certeza de que había hecho lo correcto. La verdad había salido a la luz, y con ella, la paz había llegado. Y con esa paz, el ciclo de sufrimiento que había arrastrado durante tanto tiempo finalmente llegaba a su fin. Con una última mirada a la tumba de Guillermo, Ana se alejó del cementerio, dejando atrás no solo a su esposo, sino también el dolor que lo había acompañado, lista para comenzar un nuevo capítulo, con el corazón algo más ligero y el alma más tranquila. Ana permaneció de pie frente a la tumba de Guillermo, sintiendo como la brisa acariciaba su rostro, como si el viento mismo quisiera llevarse las últimas sombras de tristeza que quedaban en su corazón. Las lágrimas que antes caían sin cesar ahora se detenían lentamente, y con ellas una paz sutil comenzaba a llenar su alma. El sol, que ya comenzaba a ocultarse tras el horizonte, bañaba el cementerio con una luz dorada, como si el día mismo estuviera reconociendo que, al fin, había llegado el cierre que Ana tanto necesitaba. «Gracias», murmuró Ana al cielo, sus palabras flotando en el aire, como si Guillermo estuviera allí, escuchándola. Finalmente, la justicia ha sido hecha. Esas palabras, tan simples pero tan llenas de significado, resonaron en su mente con claridad. Había cumplido el último deseo de Guillermo. Había enfrentado la verdad. Había desvelado los secretos que habían permanecido ocultos. Y, aunque el dolor de la pérdida de su esposo y la confesión de su hijo seguirían acompañándola, ahora sabía que había hecho lo correcto. No era solo la justicia lo que había logrado, sino también la paz que su corazón necesitaba para sanar. Valeria, la niña que había sido su guía en esta travesía tan oscura y complicada, se acercó a ella en silencio. Había estado a su lado durante todo este tiempo, una presencia serena y constante, casi como si hubiera estado esperando este momento. Su pequeña figura, tan llena de una sabiduría inexplicable para su edad, ahora reflejaba una calma profunda, como si todo lo que había hecho en los últimos días tuviera un propósito claro y preciso. La niña la miró con una sonrisa tranquila, una sonrisa que irradiaba una paz que Ana no había visto en mucho tiempo. «Ahora, él puede descansar en paz», dijo Valeria, su voz suave pero llena de una sabiduría que solo los más grandes podrían comprender. Había algo profundamente reconfortante en sus palabras, algo que parecía abrazar a Ana desde lo más profundo de su ser, como si, a través de esa niña, Guillermo le estuviera enviando un mensaje de consuelo, diciéndole que todo, finalmente, estaba en su lugar. Ana respiró hondo, dejando que esas palabras se asentaran en su corazón. El peso de los últimos meses, de todo el sufrimiento que había enfrentado, comenzaba a desvanecerse, como si el tiempo, de alguna manera, le hubiera dado el espacio para procesar y sanar. El dolor de haber perdido a Guillermo nunca desaparecería por completo, pero ya no la dominaría. El amor que compartieron seguiría vivo, pero ahora era tiempo de liberar las cadenas que lo mantenían atrapado en la tristeza. «Voy a seguir adelante», murmuró Ana, más para sí misma que para Valeria, pero con una resolución que ya sentía en lo más profundo de su ser. Había llegado a ese punto en el que sabía que debía ser valiente, que debía vivir la vida que Guillermo siempre había querido para ella. La vida llena de esperanza, de nuevas oportunidades, de momentos de paz. Y aunque el dolor seguía presente, como una sombra que siempre acompañaría su vida, en su interior comenzó a brotar una nueva esperanza, una que ya no estaba ligada al sufrimiento, sino a la posibilidad de un nuevo comienzo. «Voy a hacer lo que él siempre soñó para mí», dijo, esta vez con más convicción, su voz más firme. «Voy a vivir para mí y voy a sanar». Valeria asintió levemente, como si comprendiera cada palabra. Ana no necesitaba más explicaciones, ni más promesas. El tiempo, las circunstancias, todo se había alineado de una manera que ella jamás habría imaginado. La vida de Guillermo había dejado huellas profundas, pero también había dejado lecciones que Ana ahora entendía con claridad. Vivir con amor, con integridad, con la fuerza de saber que, aunque la vida puede ser dura, siempre hay espacio para un nuevo comienzo. Con un último suspiro, Ana se levantó del suelo, mirando hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas. La luz dorada de la tarde bañaba todo a su alrededor, y Ana sintió una ligera calidez en su corazón, como si finalmente pudiera abrazar el futuro con los brazos abiertos. La despedida de Guillermo, aunque dolorosa, no significaba el final. Era el principio de una nueva etapa, una en la que, por fin, ella podría sanar, encontrar paz y,
tal vez incluso encontrar nuevas formas de ser feliz. Te prometo, Guillermo, dijo en voz baja, mirando la tumba con una determinación renovada, que viviré mi vida por los dos. Te llevaré siempre en mi corazón, pero ahora voy a vivir. Y con esas palabras, Ana dio un paso hacia adelante, su alma más ligera, su corazón más fuerte y una nueva esperanza creciendo dentro de ella, lista para enfrentar lo que el futuro le deparara. La verdad había salido a la luz, la justicia se había hecho, y ahora, finalmente, Ana estaba lista para vivir su propia vida, para encontrar su propio camino hacia la sanación y el amor como Guillermo siempre había querido.